siempre con ustedes acá en www.destape.net y también con la dirección y producción de nuestro colega y amigo Víctor Balcázar Porras. Comenzamos ya esta semana informativa, de comentarios, de entrevistas, y estamos con el amigo Bruno Buendía Cialer. Él es hijo del escritor, reconocido escritor Felipe Buendía del Corral, limeño él, pero casado con una chiclayana. Bruno Buendía ya es hijo de limeño con chiclayana, y el tema es la presentación del libro de cuentos El Baúl, cuentos modernos, un poco fantásticos. Justamente El Baúl es el cuento que da nombre a este volumen, a esta colección de cuentos, también producida por El Baúl Editores. Y la idea es, este libro ya se ha presentado en Lima, en Trujillo, en Huancayo, en Cusco, en Puno, en Buenos Aires, Argentina, y se va a presentar este 12 de marzo, este jueves 12 a las 7 de la noche, en el auditorio del Hotel Tierra Norte, ubicado en la calle Tacna 227, en nuestra ciudad de Chiclayo. Pero estamos ya con Bruno Buendía Cialer para su saludo a los chiclayanos y lambayecanos. Buenas tardes, amigo Bruno Buendía. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, se va a cerrar la gira que se hizo a estas ciudades, como tú has mencionado, escogiendo Chiclayo por tener medio corazón en Lambayeque y medio corazón en Lima, pero como todos peruanos somos hijos de provinciana o hijos de provinciano. Entonces se trata de aunar un poco la comunidad intelectual, que tiene que tener una voz aquí en Chiclayo, tiene que tener una participación, y el libro tiene una posibilidad de encontrarnos para hablar de literatura, hablar del movimiento social y de lo que significa justamente la comunidad intelectual aquí en Lambayeque, en Chiclayo mismo, ¿no? Y en Ferreñafe, por supuesto. Claro, pero bueno, para ir ordenándonos, comencemos primero con una breve reseña biográfica de tu señor padre, don Felipe Buendía del Corral, limeño él, pero como repito, casado con una chiclayana, y en todo caso, para que des a conocer a nuestros televidentes una pequeña biografía de don Felipe Buendía del Corral. Por supuesto, antes agradecer a la prensa regional, agradecer a la prensa lambayecana, que ha sido muy gentil con nosotros, conmigo personalmente, y podría indicar de que nació en 1927. Felipe Buendía está ubicado en lo que se llamó la generación del 50, ¿no? La generación posguerra mundial, que trata de dar una respuesta a lo que el mundo vive desde su propio país, desde su propio punto de vista, entendiendo el país, ¿no? Entonces la literatura permitió un grupo generacional que donde está, por ejemplo, Francisco Bendezú, Francisco Bendezú, Felipe Buendía, Jorge Eduardo Eyelson, venían gentes de muchas partes, ¿no? Washington Delgado, Pablo Guevara, es decir, un conjunto generacional que da una respuesta del Perú ante el mundo, ¿no? Por eso la generación de 50 es tan interesante, tan importante de estudiar. Hasta ahora se estudia socialmente, literariamente. Él nace el 27 en Lima, efectivamente, y se dedica a hacer una literatura en primer instante surrealista, pero la una mucho a la ciudad de Lima. Tanto así que lo que tú has mencionado es cierto, porque luego en el 1985, cuando se presenta un libro sobre Lima que se llama La ciudad de los balcones en el aire, posterior a esto, a los 2 meses, es condecorado con la medalla cívica de Lima, ¿no? Y en ese instante, yo edito ese libro, y en ese instante me da que pensar qué estoy haciendo por la otra parte editorialmente e intelectualmente, ¿no? Entonces desde ahí se planifica una serie de aventuras intelectuales que tienen que tener a Chiclayo de por medio, y no solamente en la parte editorial, sino en la parte de actividades intelectuales, como va a ser en este caso, bueno, la presentación del baúl aquí en Tierra Norte, por ejemplo. Podría agregar de que aparte de literato, se dedicó al teatro, ganó el Premio Nacional de Teatro en 1960,
En 1963 lo gana Carlos Alberto Seguín, que es también una persona a quien le tengo mucha estima y estudio. Se dedica a la pintura, expone en muchísimos lugares del país y del mundo, en Hartford, por ejemplo, en Texas. Es un lugar muy importante en México, en España, en el Colegio Guadalupe de España y sucesivamente. Pero la relación con Chiclayo es muy fuerte porque se casa con una chiclayana, tiene 2 hijos chiclayanos y aparte de las ciudades que tú has mencionado, aparte de Buenos Aires, Huancayo, donde se lleva este libro a ser presentado y a que las comunidades diferentes intelectuales de cada región hablen sobre él, también se han visitado otras ciudades, ¿no? La idea es descentralizar lo que el concepto de Lima intelectualmente es acaparador como centro, ¿no? Eso ya debe de terminar, ¿no? Pero para eso, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en Chiclayo no hay una feria de libro, todavía no ha venido, cuando lo hubo no se realizó bien. Entonces son pequeñas cosas que estamos haciendo para que las comunidades nuestras intelectuales, que no necesariamente tienen que venir a la universidad, los periodistas, los líderes de opinión, se aglutinen en conversaciones y den como resultado una voz al respecto de lo que pasa socialmente en nuestra región, en nuestra macroregión, para poder tener una identidad más fuerte y poder responder al hecho social mismo que parte de la literatura en este caso, ¿no? Con la literatura fantástica que con el urbanismo, decir que Vargas Llosa, bueno, tendría que decir que sí, ¿no? La literatura fantástica llega a Lima, llega al Perú principalmente a través de Buenos Aires, que viene desde Europa, y tiene efectivamente tiene una realidad, en el caso de Del Baúl, tiene una literatura fantástica, pero no escapista, sino es una literatura que utiliza mucho los sueños, utiliza mucho la ciudad, utiliza mucho la poesía misma. Efectivamente, Ribeiro es uno también de las personas que ha destacado mucho en su primera parte en la literatura fantástica. Juan Antonio Ribeiro, que es el hermano de Julio Ribeiro, por ejemplo, está tan emparentado con la literatura fantástica que es padrino de bautizo de mi hermana. Entonces eran muy amigos, ¿no? Con Julio, a quien también le tuve la oportunidad de editarle un cuento en una antología de literatura fantástica que se llamaba La Insignia. El Baúl es un cuento ya clásico para la literatura de nuestro país. Tratamos de internacionalizarlo. El Baúl tiene muchos significados, puede ser una ciudad, puede ser el vientre materno, puede ser los sueños nuestros, pero está muy asociado efectivamente a lo que es Lima por parte del autor, que ve esta ciudad como una posibilidad de transitar hacia otros sitios, ¿no? Se mete en un baúl y en este caso aparece en China. China es la capital de la fantasía, de la literatura fantástica propiamente dicha, y vuelve a Lima a través del barrio chino. Esa es la historia yo creo que hay mucho onirismo, mucha psicología, mucho divertimento. También hay un personaje que se llama el Doctor Lao, que es muy agradable, y una vez que se presente este libro acá, va a ser ilustrado con dibujos para que sea llevado al cómic también, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante. Ahora, hablemos ya del movimiento cultural acá en nuestro Chiclayo. Tú vives en Chiclayo, conoces la realidad. Se dice continuamente, y es un lugar común, escuchar que Chiclayo es una ciudad fenicia, que más nos interesa el comercio, el negocio. Pero ¿crees tú que en estos últimos años esto está cambiando, que sí hay un más interés por la literatura, por el teatro, por el arte en general? Mira, yo te agradezco mucho la pregunta. ¿Por qué? Porque los fenicios tuvieron una cultura inmensa. Por supuesto, los objetos de ellos. Claro, los de Palestina, ¿no? De los judíos de la Palestina. Entonces los fenicios tú puedes encontrar una cultura pero muy bien afiatada. Chiclayo, al ser un punto de encuentro comercial, efectivamente, se ha asentado en ese hecho, ¿no? Su manera de ser es comercial. Claro. La cultura, por lo tanto, es una cultura de paso.
no es una cultura viva, que es lo que queremos hacer, ¿no? Hay un interés cultural, comercial, muy interesante, pero la comunidad intelectual está muy afianzada en las universidades, en los museos, lo que se llama la cultura oficial, ¿no? Y claro, eso está muy bien. Lo que necesitamos ahora es la cultura viva de la calle, que tú camines por Chiclayo y veas que la gente no es que sea culta porque tenga 4 o 5 libros, porque librerías no hay lo que se llaman las ferias de libros, la piratería, pero tenemos que tener una cultura viva donde el oficialismo edite, por ejemplo, libros, no el de mi padre o el mío, ¿no? Claro, en general, de todo. En general, por ejemplo, no hay una historia de Chiclayo, no hay una historia de Lambayeque, que el gobierno regional se haya ocupado de eso, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, otras regiones donde hay gobiernos regionales que dicen, bueno, vamos a hacer la historia oficial y la edita. Claro. Aquí no tenemos eso. Entonces la pregunta nos permite decir, no somos fenicios, todavía somos fundamentalmente lambayecanos, no somos chilenos. A mí me presentan, por ejemplo, como escritor lambayecano y me honra, por ejemplo, cuando fui a la primera vez a Buenos Aires para la Feria del Libro, le dije a una chica, una recepcionista, te voy a tomar una foto, ¿puedo? Entonces le puse la bandera chiclayana, le dije, para que los chiclayanos claro, no se molesten. Entonces hubo una llegada, al menos de nuestra bandera, que no está en el municipio, no está la bandera chiclayana, no sé qué bandera van a poner allí, pero deben de poner la bandera, la vallecana, la chiclayana, ¿no? Claro. No de otros países, ni mucho menos. Entonces esa es la cultura viva, el tomarse fotos en la municipalidad, en el parque, de repente en un museo de cultura viva que no necesariamente esté lleno de huacos, o en una biblioteca que está ocupada ahora, lamentablemente, por otro espacio que no le corresponde, claro, y le honra un poco, o le deshonra un poco a José Eufemio Lora y Lora, que es un gran poeta, y teniendo más aún ahora la obra por trabajar y estudiar de Juan Ramírez Ruiz, que es uno de los mejores poetas y de los más importantes poetas ya dentro de la modernidad. Entonces tenemos una cultura que no está dentro de la modernidad, sino que está enclaustrada en las universidades. Uno de los motivos, y con eso termino la pregunta, es ¿por qué no voy a una universidad a presentar los libros? Es que los universitarios tienen que salir, claro, y conocer y estar e ir, por ejemplo, en este caso al hotel, a presentar un libro, pueden ir al hotel a lo que quieran, pero salir a los espacios de la ciudad y ver que ahí se hace cultura viva, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy interesante, y aunque digan que son odiosas las comparaciones, yo no puedo evitar comparar a Chiclayo con Trujillo, la ciudad donde yo estudié mi carrera docente en la Universidad Nacional, y te hablo de los años 70, 74, y ya en esos años había mucho más movimiento cultural en Trujillo, había los viernes literarios, había mucho teatro, el teatro de la universidad, en ese tiempo el teatro popular, que estaba de moda, el teatro municipal, había arte, había escuelas de música, o sea, un movimiento bastante fuerte, mientras que en Chiclayo realmente no teníamos casi nada. Y bueno, tengo que decirlo y reconocerlo como chiclayano que soy de nacimiento y de crianza, todavía nos falta porque no tenemos un teatro municipal. Yo siempre le he dicho, la Casa de la Cultura, porque para mí no es un instituto, es la Casa de la Cultura, y me parece que le falta mucho en su accionar. No veo yo realmente un trabajo, así como tú has dicho, de la cultura viva, que salga, que se descentralice, y que salga a los barrios, a la gente, para difundir la literatura, el arte, o en general todas las artes. ¿Qué te parece? Bueno, Chiclayo tiene mucha producción, creo que no se autoestima en ese sentido. Hay muchísima producción, te pongo el caso, bueno, recientemente fallecido, hace 4 o 5 años, de Juan Ramírez Ruiz, que vino muchísimamente, era chiclayano de nacimiento, claro, ¿no? Y está enterrado en Trujillo, por motivos de un accidente terrible, ¿no? Pero lo que sí hay no solo en Chiclayo, que es centralista, por ejemplo, tomo el caso de Ferreñafe. Ferreñafe en este instante tiene un centro cultural fabuloso, y es realmente envidiable lo que está pasando. Entonces las ciudades, y Chiclayo lo es, podríamos decir que a veces se comporta como un pueblo grande y rechaza todo lo que no quiere ser exigencia intelectual. Ferreñafe tiene la capacidad de estar ya editando libros de sus
de la propia gente ferreñafana. Por eso es que Matilde Mesones está invitada a presentar. Chiclayo no lo tiene, no, se ha, creo, quedado y ha sido traumatizado por el incendio municipal, ¿no? Entonces, que es un referente institucional muy fuerte, ¿no? El próximo año cumplimos 10 años de incendio y nadie está diciendo nada, nadie está pensando qué pasó. La idea de esta presentación no solamente es presentar el libro, sino reunir a los intelectuales y a los no intelectuales, a la gente culta que quiere, que lee el periódico, que hace periodismo, que estudia comunicaciones, que están invitados para esto, para ver qué es lo que está pasando, para mover el ambiente, qué es lo que no está pasando y qué es lo que podríamos hacer, porque sí hay una producción muy desorbitada, porque también hay lo que tienen nosotros, o lo que tenemos nosotros es sacarnos lustre de lo que traemos de afuera, ¿no? Yo traigo un libro editado afuera, pero tiene una relación porque los hijos de este señor somos hijos de Chiclayana, ¿no? Entonces nos corresponde, inclusive cerramos la gira aquí. Entonces, con broche de oro. Exactamente, entonces no nos estamos mirando el ombligo, sino estamos mirando para afuera. Yo estuve en Buenos Aires, como te digo, y presenté esto en la casa de Carlos Gardel. Es una casa bellísima. Acá, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la biblioteca que está, esperemos que esté mejor, en la casa de José Eufemio Lora. No hay esa cultura viva. La casa de Elías Aguirre, por ejemplo, oficinas. La casa de Elías Aguirre es deplorable, bueno, está en buen estado, pero podría ser la casa donde puedes poner una biblioteca, puedes poner volviendo a cultura viva, pero hay mucha producción, y hay mucha producción también en lo que es periodismo por la necesidad de todo lo que sucede en la región. Chiclayo concentra mucho esto, y el periodismo es una parte de esa respuesta que tiene la ciudad. No dejo de terminar la pregunta diciéndote que Ferreñafe es un buen ejemplo de lo que está sucediendo aquí en la región misma, y esperemos que Lambayeque siga y Chiclayo siga. El primer museo de arqueología que hay en el Perú es el Bruning, y lo fundó Fernández de Córdoba gracias a su propio esfuerzo. No es un museo bellísimo, no necesitamos yo en ese aspecto felicito a Carlos Wester por el trabajo que está haciendo y que está trabajándolo mucho más, lo que está pasando en la Boca Chotuna. Tenemos el mar como concepto de cultura, ¿no? El mar que nos alimenta. Entonces no solamente son los libros, ¿no?, que es un alimento, bueno, físico, espiritual, pero el mar como concepto para Lambayeque debe ser ampliado en sus playas, en su manejo, para ser incorporado a la ciudad. Lima, pongo este ejemplo, es una de las 3 ciudades en el mundo que está junto al mar. Chiclayo es una de las 3 o unas poquísimas ciudades del Perú que está junto al mar, y no hay una política de playas al respecto, y eso es cultura viva, por ejemplo. Ya, 2 temas. Has hablado de Chiclayo, hemos hablado de Chiclayo, has hablado de Ferreñafe, me parece muy importante, muy interesante. Lambayeque como ciudad y como sede de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y luego sobre tu persona, sobre tu quehacer literario, cultural. Lambayeque tiene una historia republicana principalmente, tiene una universidad, tiene una facultad que tiene más plata que la universidad, que la FACSE, ¿no? Claro, la más rica es la FACSE, por supuesto. Tiene muchísimo más dinero, entonces se espera mucho más. Hace muy poco que se incorporó a la Facultad de Arqueología. Pediría que se invite a Susan Ramírez McCartney, que es una intelectual norteamericana que tiene 12 libros sobre la cultura mochica, traducidos al castellano, para que ella pueda venir aquí, por ejemplo. Tenemos a un intelectual historiógrafo como es Guillermo Figueroa, para que pueda dar clases también allí, y pueda darlas también en Lambayeque. Él está en como invitado. Él es casado con una lambayecana. Entonces, la universidad tiene que abrir ese espacio, no solamente estar mirándose para adentro, cerrada ahí, cerrada, ¿no? La biblioteca tiene que ampliarse, no solamente estar con el título y el cartón. El academicismo. Enseñó un gran médico, y enseña un gran médico como es Moisés Cabrera, que levanta mucho el concepto de lo que es un decanato de medicina. La universidad tiene facultad de medicina. Tú sabes que las universidades del mundo se miden por la facultad de medicina. Entonces hay que apuntalar cada vez más. Ahí la facultad de educación es muy importante.
hace poco hubo un problemón esto de los profesores que tienen 70 años, se bajaron a 55, con lo que son los más sabios. Tú sabes que la ancianidad es lo que más enseña, ¿no? Entonces, repensar la universidad como concepto dentro de la sociedad es lo importante. Y actualmente los lambayecanos tienen la universidad, tienen además el museo del cual te he hablado, Bruning, que es importantísimo que llegue a la sociedad, porque de huacos los peruanos, desde que nacemos, estamos con los huacos, ¿no? Pero necesitamos muchas más cosas, y Lambayeque lo puede hacer desde el fútbol, desde el deporte como concepto cultural, y no solamente de enriquecimiento institucional, sino hay miles de deportes, ¿no? Entonces la universidad puede permitirlo porque tiene estadio, tiene espacio, tiene eso que nosotros llamamos cultura viva, tiene espacios donde tú puedes hacer. Hay un buen taller de teatro, que lo dije la señora Moreno, yo la felicito, claro, sí, siempre, sí. Ella hace los sábados de teatro. Estamos trabajando muchísimo para que se hagan en este espacio nuevo, que no es el INC, estamos haciendo para que sean los jueves, los miércoles, todos los días se traigan libros. Va a haber una presentación de una revista que va a venir sobre Juan Ramírez Ruiz. Posiblemente y espero que me vuelvas a invitar para traerte un libro sobre las crónicas de fútbol de Rodolfo Milla, y se presenten las revistas que se va a trabajar, lo cual soy director, que se llama Tatuajes, que solamente va a trabajar en este número siguiente Lima y Chiclayo, pero como concepto de espacio abierto, ¿no? Claro. Ahora hablemos un poco más sobre tu persona, sobre tu obra. Tú también escribes, me dijiste que tienes una editorial, entonces hablemos sobre eso, por favor. Bueno, yo comencé como editor de mi padre en el año 84 con La ciudad de los halcones en el aire, que se presentó en la municipalidad de Lima. Espero próximamente que lo que se edite aquí, o sea yo, sean otros, se presenten en la municipalidad de Chiclayo sobre cosas chiclayanas. Sacamos unos 15 a 20 libros, entre ellos a Julio Ramón Rivero se le editó un cuento, fue El Incendio, como te digo. Luego pasó esto a BBS Producciones, con la gira que llegó hasta Buenos Aires, y no solamente a Buenos Aires, llegó también a Formosa, a Salta, a Jujuy, donde hay una buena amiga, Sofía. Esto, como está colgado en internet, le mando un gran saludo a Sofi, una excelente amiga que le tengo muchísimo cariño. Y ella también, ¿no? La primera novela que hice fue La Guerra Muerta, trató sobre Vallejo. Hay 3 novelas después más sobre Vallejo. Fui a Francia para investigar, y luego publiqué La Zona del Miedo, que tiene 5 ediciones. Es una novela sobre Lambayeque, tratando de modernizar, o sobre Chiclayo en este caso, tratando de modernizar la novelística de Chiclayo. Y ahora voy a publicar una nueva novela que se llama La Ausencia, que ya sí es una novela dentro de Chiclayo, con las relaciones regionales y con las relaciones del personaje que tiene Chiclayo Lima, pero fundamentalmente trabajando los espacios y viendo novelísticamente los espacios que son Chiclayo, como es el mercado, la calle, la gente, los laboratorios, todo lo que le da vida a la ciudad, ¿no? Ese se llama La Ausencia, va a ser publicado este año, dentro de unos 4 o 5 meses. Bruno, buen día. Sin entrar en muchos detalles, de repente, a lo mejor para no quitar el interés en la obra, pero me adelantabas que vas a tocar el tema del incendio del Palacio Municipal. No, yo creo que sí, que un intelectual debe dar una palabra de lo que sucedió. Este octogenato que tuvo Chiclayo, el alcalde Torres Sube, porque hubo un incendio, y los 2 candidatos que estaban ahí les permitió entrar como un tubo, ¿no? Y hemos visto los resultados. Y además vemos, y esto lo digo, ¿no? Cuando pasa lo que ha sucedido con el alcalde, el exalcalde, no solo te detienes, sino retrocedes. Y una ciudad en el siglo XXI no puede retroceder, que es lo que nos ha pasado. La Ausencia comienza con el incendio de Chiclayo, y el personaje aprovecha el incendio de Chiclayo para crecer comercialmente, y trata de escarbar qué es lo que está sucediendo y pensar la novela, qué es lo que ha pasado con este Chiclayo incendiado, ¿no? Por eso es que yo estoy reclamando, no fanáticamente, sino que pongan pues la bandera en el municipio, no vayan a poner la bandera en otro país, ¿no? Pero eso parece que Torres, lo que tú acabas de decirme, que aprovechó el incendio para crecer comercialmente, eso es lo que ha hecho. Exactamente, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, también en corrupción, ¿no? Lo que hizo el alcalde de Torres. No solamente fue el castigo del incendio, no solamente ha sido pensar en lo que pasó, sino también ha sido un castigo para las fuerzas políticas tradicionales que no han estado a la altura
tú te das cuenta en las votaciones quién ha salido y quién no ha salido. Entonces Claro. se está inflando mucho el incendio, pero no se está analizando lo que las fuerzas políticas tradicionales han sido castigadas con el voto popular. Entonces la novela espera, a través de un personaje que viene de Lima y se chiclayaniza, como es el de muchos casos el de capitalino que tiene raíces aquí, de ver qué está pasando y qué va a pasar con Chiclayo, qué es lo que queremos hacer con la ciudad, qué es lo que queremos hacer con Lambayeque y qué es lo que tenemos que pensar para poder hacer de esto una región no solamente con alma, sino con cuerpo, para que no nos lo incendie. Claro. ¿no? Bueno, tú dices algo muy cierto, ¿no? O sea, el análisis que se hizo, Beto Torres viene a ser consecuencia precisamente Absoluta. de la pugna que hubo entre Arturo Castillo y Barrueto y el incendio. ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, la gente se desengañó de los candidatos Asumió la conocidos alcaldía y fíjate lo que ha pasado. y Beto Torres es una consecuencia de eso, ¿no? Precisamente, él gana Exactamente. de repente sin saber, nadie lo conocía y apareció y bueno, y ha tenido 2 periodos, bueno, y lamentablemente ha terminado como Yo le llamo sabemos, el octogenato, porque son 8 años en que al margen de lo que tiene que hacer el Poder Judicial, que tiene que hacerlo, Por hay que supuesto. pensar también lo que pasó con las fuerzas políticas que en esta última votación han adquirido un voto distinto. Entonces, podemos hablar de outsider, podemos hablar de lobbies en Chiclayo. Yo creo que la limitación de Lambayeque, Trujillo, todo lo que es norte va a cambiar, porque los lobbies económicos las fronteras van a comenzar a cambiarse, porque son muy fuertes. Por ejemplo, Sechura con Mórrope está cambiando, está tragándose uno a otro, ¿no? El gremio de escritores del Perú ha hecho en Chulúcanas, yo le digo Chulúcanas, pero es Chulucanas, un saludo para Armando Arteaga, un encuentro de escritores donde se está pensando qué va a pasar en Piura. Claro. Va a hacerlo en Sullana de nuevo ahora. Armando Arteaga va a venir con una revista que habla sobre un poeta lambayecano, chiclayano por excelencia, como es Juan Ramírez Ruiz. Entonces, ¿qué está pasando intelectualmente? Si nosotros intelectualmente nos negamos a pensar, no sabemos qué hacer, no sabemos en qué militar, no sabemos, y nos pasa esto, la desidia, y nos volvemos en estos menos comerciantes de mercado, y nos escondemos en la escoba, y no estamos pensando lo que geopolíticamente Chiclayo puede, es y será, ¿no? Yo creo que es la potencia al siglo XXI que debemos de manejar, no solamente los jóvenes. Bueno, yo tengo 55 años, nunca dejar atrás a las personas ancianas, como es mi caso, como de tercera edad, sino también pensar qué le vamos a ofrecer, qué le vamos a decir intelectualmente a esta gente que está ingresando a las universidades y a las personas que no están ingresando a la universidad. Claro, yo no provengo de una universidad, yo estudio literatura autóctono y salvaje, sin calco ni copia, pero tengo una muy buena relación con la universidad, que es la caja de resonancia cultural, efectivamente, pero no es todo, ¿no? Yo creo que los institutos, las carreras técnicas, eso también es intelectual y sobre ello hay que trabajar muchísimo. Claro. Bueno, tú eres realmente un preocupado constante por la cultura, por la literatura, por las artes. Y hace un momento mencioné, para mí, mi opinión personal, que siempre le he dicho, yo veo que le falta mucho a la Casa de la Cultura aquí para desarrollar como debe ser su labor. ¿Qué sugerirías tú de repente? ¿Qué le podrías sugerir tú al director de la Casa de la Cultura? ¿Qué hacer acá en Chiclayo para que se sienta más el papel que debe desempeñar la Casa de la Cultura en Lambayeque? Primero, citar a Vallejo, ¿no? Hay hermanos y hermanas, muchísimo que hacer. Segundo, que tienen que entender que en el Perú mandamos los peruanos, en el Perú mandan las peruanas, que en Lambayeque mandan los lambayecanos, que en Chiclayo mandan los chiclayanos, que puedes traer a muchísima gente. Que manden, ¿no? Porque... Exactamente, que digan, bueno, vengan, como hace el caso de la teatrista Moreno, que trae un grupo de acá, claro, trae un grupo de los países hermanos, ¿no? Pero ese sentido de identidad, ¿no? No es de poner nuestra banderita, ¿no? Y esto del burrito, de la cosa pueblerina, ya pasó, estamos dentro de la modernidad. Claro. El lenguaje de Ramírez Ruiz es una poesía de la modernidad, pero también rescatar, por ejemplo, Eufemio Lorilora, decirle que tiene que macroregionalizarse y tiene no solamente que pensar en el ombligo, no solamente tiene que pensar en la huaca, en el centro, sino que hacer el esfuerzo por la edición de lo que somos. Y por ejemplo, yo recomendaría la edición del libro de Brandon, que es un excelente decimista, ha publicado un libro sobre Pimentel, que es fabuloso, ¿no? Ahí está la cultura popular. O por ejemplo,
editar cosas siempre en el área de ediciones de Guillermo Figueroa o de Susan Ramírez Macarney, pero también hurgar y trabajar no solamente en el baile, que es tan lindo, que es tan rico, es mover el cuerpo, sino también hay que mover la cabeza, ¿no? Hay que pensar. Y por ejemplo, no dejar de pensar en que en las vacaciones útiles, ahora que hay verano, no solamente es para bailar, no solamente eso. Los cursos, la instrucción, sino. Exactamente, sino lo que es procesos de identidad. Si dejamos la identidad lambayecana afuera, si dejamos la identidad chiclayana afuera, y trabajar sobre todo con el ejemplo de Ferreña fabuloso, ¿no? Trabajar y estar en el presupuesto participativo, estar en los campeonatos de fulbito, que eso también es cultura, estar en los campeonatos de vóley, presentar, organizar mucho atletismo, eso es cultura física. Le estamos dejando al deporte solamente a uno y no a otros, ¿no? Yo no soy quien para decir haz esto, ¿no? Pero lo que yo sí haría es ampliar el trabajo de la Casa de la Cultura a descentralizarla en José Leonardo Ortiz, coordinar mucho más, porque muchísimo hay. Por ejemplo, cultura, la de Mochoqueque. Lambayeque le da el 25, si no es, creo que es el 15% de comida a Lima, a través de un puente que es el puente Reque. ¿Tú te imaginas, si no hay esa cantidad de porcentaje de comida, entonces nuestra cultura es no solamente alimenticia, no solamente es eso, sino lo que es todo, es todo. Exactamente. Entonces, ver ese proceso de identidad a los chicos. Yo invité a un muchacho que tiene una revista para que presente, pero no tuve respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque estos chicos todavía están con la cuestión de querer parecerse un poco a Lima, ¿no? Yo voy a ser posmoderno o moderno si hago lo que hacen los limeñitos. Bueno, yo he nacido ahí, yo he nacido en Miraflores. Te digo que no es así. Yo me siento más peruano cuando me como un loche o cuando me como un pescado, poda, una caballa, un ceviche caballa. Entonces no estoy, con todo respeto, la comida chatarra no la uso, pero esos procesos de identidades cotidianos, respetar la cotidianeidad es lo importante, y sobre todo un llamado a que se capaciten cada vez más los periodistas jóvenes, y tú podrías, por ejemplo, estar trabajando en eso, ¿no? Entonces, la Casa de la Cultura no es para colgar un cuadrito, no es para presentar un librito solamente, sino que sea un punto de reunión de todos, respetando cada cual su identidad. Claro, en todo caso, habría que agregar que, tú también lo has mencionado de paso, habría que agregar que falta también la labor en las casas de las culturas de los distritos. No existe, bueno, tengo conocimiento que existe en Leonardo Ortiz, claro, en la Victoria no hay, ¿no? Existe, por ejemplo, en Pacora, pero también realmente también falta una casa de la cultura en cada distrito, pero que participen en su presupuesto participativo, que no solamente tengan una directiva y que figuren solamente para fotos, para la prensa, ¿no? Sino que funcionen también como debe ser, porque en cada distrito tenemos mucha riqueza cultural. Demasiada. Yo creo que geopolíticamente Lambayeque, Chiclayo se crea por un hecho geopolítico, ¿no? Puede permitir una expansión, tiene un potencial intelectual que se está trabajando por personas de la generación del 80, por poetas, por narradores. ¿Por qué hay este supermundo de poesía? ¿Y por qué no la novela ha crecido? Porque nos hemos quedado en la oralidad, lo cual es bueno, ¿no? Claro. Incluido el periodismo, ¿no? Que es hablar como lo estamos haciendo, pero ponerlo en un papel y poner la novelística, que es tan necesaria, que nos dice tanto, es fundamental, ¿no? Yo creo que novelas como Puerto Cholo tuvieron su momento, El Daño tuvieron su momento, y son como para pensarlas, para hacer un conversatorio, y sobre todo plantear qué pasó en ese incendio a 10 años que se celebra el próximo año, hacer un conversatorio, lo que significa identidad, municipalidad, región. Hay intelectuales en Lambayeque, y hay intelectuales, hombres, mujeres, de todo tipo, y sentarnos a pensar qué fue lo que pasó ahí. Que estos 8 años han sido de un retroceso terrible, yo lo lamento. Por supuesto. Yo me enteré de la noticia, no en Chiclayo, me preguntaban, yo pensé que era un incendio. Había sido un incendio manejado por manos que a veces me pregunto si son lambayecanas o no, o si son peruanos o no. Entonces, ¿qué ha pasado? O chiclayanos, por lo menos, pero nada. No, entonces habría que hacer un conversatorio futuro. ¿Qué es lo que pasó en la historia? ¿Qué es lo que pasó? Porque Lambayeque tiene una historia muy importante, Chiclayo la tiene, y también tiene una historia
preindependencia tremenda. Por eso pongo el caso de estudiosos o mochólogos, por decirlo así, como el caso de Susan Ramírez, que tiene 10 libros publicados en Alianza Editorial, en el Fondo de Cultura Económico, y que no están acá, y que la universidad no lo invita, ¿no? Y hay universidades privadas y hay universidades del Estado, hemos hablado de la universidad del Estado, que tiene una carga inmensa, pero también hay universidades privadas que están creciendo, en el caso de la Universidad de la de los Acuña. No, la de los Acuña, imagínate, un lobby familiar educacional importante, que además tiene una universidad que se llama César Vallejo, que es un gran poeta. Y la otra en Zipán. Claro, ¿no? Entonces hay que también exigirle a la universidad privada en ese aspecto, exigirle con buenas maneras, como lo estamos haciendo ahora, que editen, que permitan espacios, pero no solamente que se queden dentro del espacio universitario, sino que salgan a la ciudad, que conquisten esos espacios para que los artistas, los intelectuales, los pensadores, los poetas, los que ya se fueron y los que están y los que estaremos o los que no estaremos, se reúnan y digan, hay esto, vamos con esto a hacer esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de Chiclayo? ¿Qué queremos hacer? Y no solamente estar haciendo pues el mapita o que los chicos que estudian comunicación estén haciendo siempre su tríptico, no, esperamos que la región sea una potencia intelectual y que su gente lo permita, o sea, no va a caer intelectualmente, que es la manera de pensar de Lambayeque, no va a caer porque lo pidamos, hay que trabajarlo. Esto cuesta un mundo de trabajo. Ni tampoco a la fuerza. Por supuesto, yo para pasar la frontera boliviana-argentina estuve a 4.000 metros con 300 kilos pasándolo para presentar en Buenos Aires y me costó, mis 7 kilos de bajada de peso, ¿no? Que es lo que vuelvo a esperar. Hay que tomar las cosas también con humor, ¿no? La intelectual debe estar metido en el mercado, como digo yo, ¿no? En el mercado, viendo qué pasa, rescatando la cultura popular, que es tan importante, las cantatas y cuanto hay, pero no solamente quedarnos en el museo, no solamente quedarnos en el espacio adentro, en la universidad, sino salir y conquistar esto que se llama cultura viva, ¿no? Bueno, tú has mencionado también algo que es importante porque también se cuestionan, ¿no? ¿Qué pasa con los chiclayanos? O sea, con en cuanto a las autoridades y chiclayanas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, sin ser chauvinista y sin querer llegar a que no, porque Chiclayo la subía la amistad, a veces malentendida, a veces creo que somos demasiado amigos, somos ya muy buenos, ya nos pasamos de buenos y ya somos tontos, en la biblioteca y por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, pero no tenemos un alcalde chiclayano hace muchos años, hace 2 o 3 periodos que no tenemos un alcalde chiclayano. El alcalde, el último, Chotano, el alcalde de La Victoria tampoco es de acá, el de Leonardo Ortiz tampoco es de acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los chiclayanos, como decíamos antes, los chiclayanos de Ñeque? ¿Dónde están? ¿Por qué estamos, la gente, sin desmerecer, porque el serrano es emprendedor, es comerciante, es muy bueno y eso es bueno, pero ¿dónde están los chiclayanos nacidos acá, criados acá? ¿Qué pasó, no? Yo pienso de que el hecho del castigo a los partidos políticos ha sido fundamental. Electoralmente, si tú te das cuenta, el castigo electoral ha sido tremendo. Claro. Pongo el ejemplo de alguien como un caballero, como Marco, ¿no? Cardoso, del partido del APRA, Roberto Falla. No, de Simón, ¿no? Un caballero. Electoralmente ha sido castigado. Su partido, no él, porque yo lo considero así. Entonces, ¿qué pasa? No hemos trabajado sobre los partidos políticos. Tuve la oportunidad de editar una revista que se llamaba Ciempos, en la época donde se trabajaba la ley de partidos políticos. En Chiclayo no hay debate de partidos políticos, no se trabaja la ley de los partidos políticos, se cree que la política es repugnante, lo cual puede ser cierto o no, pero sin partidos políticos no hay sociedad. No podemos seguir con esto del outsider o no. Entonces, el proceso de la política partidaria y la política no partidaria, por ejemplo, yo estoy en política no partidaria, no soy un francotirador. No soy francotirador, analizo, veo, propongo, descentralizo. Mi propuesta es esa, ¿no? La pongo en una revista, léenla. Independientemente. Claro, por supuesto. O como te digo, no partidario. Pero los partidos políticos tienen una obligación. Yo he tenido la oportunidad, disculpen de estar en varias presupuestos participativos y no están los partidos políticos, simplemente porque leí altamente.
¿Y por qué elegí altamente? Porque estamos acostumbrados a esto que ya en el siglo XXI no funciona, que es el populismo. De ahí que resulte lo que tú dices, ¿no? Que cualquiera que tiene plata se compra o un vientre de alquiler, forma lo suyo y sale cualquier cosa. No sé si está bien puesto el ejemplo de Don Marco, pero yo he tenido muchas conversaciones con él. Podría poner el ejemplo de partidos tradicionales como el Partido Aprista Peruano, como Acción Popular, como los partidos que ahora ya no están. Más perdidos. Claro, cualquier partido puedes poner. Imagínate el nombre que tuvo el señor Torres, ¿no? Que se llama... Manos limpias. No, increíblemente. Los contra... los que eran anticorrupciones, ¿no? Y era una situación de corrupción tremenda. Claro. Entonces la corrupción no solamente tenemos que verla en los frentes amplios que se están dando. Creo que el futuro político ahora en el siglo XXI es de frentes, porque los partidos han cumplido un ciclo ya. Un ciclo, tienen que reformarse ellos mismos con elecciones internas, tienen que ni siquiera se han modernizado. Entonces, ni siquiera tienen, si tienen un intelectual ahí es para lucirlo, porque escribe un articulito, ¿no? Claro. Eso no es así, ¿no? Entonces, eso nos lleva, ¿por qué el voto dirimente de la mujer, que es tan importante? Ayer ha sido Día de la Mujer tan importante, y ha sido Día de la Mujer. ¿Por qué es Día de la Mujer? Porque a las mujeres las quemaron porque quisieron el sufragio para ellas, no porque eran lindas, bonitas, que lo son todas. El Día de la Mujer se hace porque las sufragistas fueron en un sindicato quemadas en Chicago. Claro, entonces, sí. Si no hay lucha, no hay nada. Entonces nosotros debemos de luchar porque nuestras instituciones se fortalezcan, y nuestras instituciones son la municipalidad, el gobierno regional, el hecho de la descentralización. Para eso están no solo los escritores, no solo los intelectuales, no solo los que queremos que nos aplaudan, sino estamos los periodistas, los fiscalizadores, personas que son líderes de opiniones. Las mujeres, vuelvo a ellas, que tienen un voto tan dirimente, tienen que aprender a entrar, dejar la casa y la cocina y entrar en política. Exigir que se cumpla la cuota de género, porque tampoco se cumple con esto. El PRIO, y no solamente estar por el hecho de Figuretti, ¿no? En ese aspecto, los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, son medios de comunicación social, serán cuando ya cumplen. Claro, en todo caso son de difusión. Exactamente, exacta es la palabra, de difusión. Necesitan eso. Entonces yo apunto a que el voto dirimente, el voto de la mujer entre, ¿no? Y también el voto del joven, también, por supuesto. De los jóvenes que sean educados por los propios partidos. O sea, volvemos al hecho parlamentario, que si no hay partidos políticos no va a haber democracia. Van a haber outsiders que con dinero compran, tienen todo el derecho del mundo, se compra una federación, se compra un partido de fútbol, tienen todo el derecho del mundo, ¿no? El que quiere hacer teatro, hace teatro; el que quiere hacer plata, hace plata, ¿no? El caso del señor Oviedo, que es un lobby; el caso del señor Acuña, tú lo has mencionado, que es un lobby educativo. Entonces tienen todo el derecho a participar en política, pero también tiene que nacer desde la región los líderes que han crecido aquí. Entonces hay que olvidarse de esa cosa fenicia, que claro, hay que dejar de lado eso. Chiclayo es Chiclayo, Lambayeque es Lambayeque, Ferreñafe es Ferreñafe. Creo que la discusión va por ahí para un intelectual que quiere poner las cosas en su punto. Por eso digo esta enseñanza tan fuerte, ¿no? que tú lo has mencionado. Este señor sale porque incendia un municipio. Entonces tuvo el espacio abierto, votaron por él y ahí está el resultado. Entonces necesitamos unos partidos políticos fuertes. Yo no estoy en ninguno inscrito, pero sí estoy a la crítica de todos, que el ojo avisor de un intelectual, lo que tiene que hacer, es su obligación fiscalizar, tiene que estar en un presupuesto participativo. Las ONGs tienen su punto de partida también. Entonces, Lambayeque tiene todo, tiene desde comida, tiene agua. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Tiene riquezas económicas, tiene riquezas alimenticias. Te estoy diciendo que hasta el 15, creo naturales, que hasta el 20% de comida, el aire, tenemos el mar, tenemos POMAC. POMAC. La sociedad militar es muy importante en Lambayeque. Si hablamos de sociedad civil, hay sociedad militar. Claro. Tenemos una fuerza aérea, tenemos un ejército y una marina que también pueden con la sociedad civil hacer una grampa para poder sacar adelante. O sea, el que está aquí, vive aquí, trabaja aquí honradamente
lo queremos de esa manera, no queremos estas cosas que nos han costado 8 años de retroceso y nos va a ser muy difícil, terriblemente difícil poder remontarla. Aún así yo insisto en la posibilidad y en la capacidad de los líderes de opinión y de los partidos políticos, ¿no? Bruno, buen día, hacia leer tu mensaje final y la reiteración a la invitación de la bueno, los invito el jueves a Tacna 227, es un hotel de Capitales Chiclayanos, que es lo que nos ha interesado, que vayan todos los que puedan y todas las que puedan, siempre esa invitación. A las mujeres siempre la dejan de lado en cosas culturales, ¿no? Pero no es así. He puesto un ejemplo de Moreno que es ¿no? muy trabajadora, bueno, o de la en este caso la Jorge Vázquez Orrego tiene una esposa que también está en teatro, a todas las personas interesadas en leer, y trataremos de que sea decente esto y que no te diga que le ganemos a Trujillo, no es necesidad de ganarle a nadie, sino de demostrarnos a nosotros que nosotros nos tenemos que ganar a nosotros mismos y que todo lo que produzcamos sea conocido a través de los medios, que juegan un papel muy importante, y por eso yo te agradezco por la entrevista, ¿no? A ti las gracias, Bruno, amiga y amigos de Destape TV. Una pausa y volvemos con ustedes. Muchísimas gracias. Listo. Estamos hablando. Cerrando nuestro delito, no importa los sectores, cerrando nuestro delito.